Vamos a la palabra, vamos a ir al primer pasaje bíblico. Hebreos, seguramente usted conoce este texto de la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. La certeza de lo que se espera, lo que recién orábamos. Tener certeza de lo que estás esperando de parte de Dios, lo vas a recibir. Eso es fe, certeza y seguridad de que lo vas a recibir. Convencido de que aún cosas que no ves van a venir a tu vida. Totalmente contrario a lo que piensa el mundo. El mundo, ¿qué piensa? Lo mismo que Tomás le dijo al Señor: yo si no veo, no creo. ¿Amén? Bueno, la fe es diferente a eso. La fe es diferente. Por eso muchas veces tenemos que resetearnos en nuestra forma de pensar y empezar a pensar como Dios piensa. Amén. A veces somos seres tan realistas que si no vemos, no creemos, que nos convertimos en personas totalmente contrarias a la fe. En cambio, los cristianos, todos nosotros, amén, los hijos de Dios, los que estamos aquí, los que están escuchando en las redes, compartiendo este mensaje, tenemos que tener certeza de que Dios es poderoso, certeza de las promesas de Dios y certeza, aunque no veas quizás todavía resultados, tenés que estar convencido de que vas a recibir lo que estás esperando de parte de Dios. Convencido, amén, convencida. Es algo interior. Eso es la fe. Eso es la fe. Por eso hay que trabajar mucho sobre eso, porque vamos a tener algo que atenta con nuestra fe, contra nuestra fe, que es lo contrario, es el temor y la ansiedad. Amén. El temor es contrario a la fe. El temor tiene miedo de lo que te puede pasar. Tiene miedo, cuando uno tiene un problema, enseguida el temor se apodera de nosotros y uno dice: uy, me va a suceder tal cosa. El temor, contrario a la fe, es la certeza de que te va a pasar algo malo. Eso es el temor. Y ni hablar la ansiedad. La ansiedad es peor todavía, porque uno se imagina de que algo malo va a suceder. Así que entre el temor y la ansiedad ahí se forma como una fusión química que destruyen tu fe, la destruyen totalmente. Entonces uno tiene que batallar contra eso para tener una fe sostenida. Si temes a algo, bueno, eso es contrario a la fe. Si hay aquí algún hermano ansioso o alguna hermana ansiosa, ¿hay alguien acá con ansiedad? Mucho, ¿verdad? Todos luchamos contra eso. La ansiedad, que nos ponemos inquietos aún de cosas que ni pasan, solamente cosas que nos imaginamos. Esa es la ansiedad. Te imaginas algo y te pones ansioso por lo que va a pasar. Uy, mañana por ahí me van a chocar con el auto. Hay una probabilidad muy pequeña de que choques. Pero bueno, uno empieza y haces un montón pensás un montón de cosas de algo que puede llegar a suceder. Y si no parás de pensar, bueno, podés inclusive no dormir a la noche pensando en lo que va a pasar mañana, que todavía no pasó, y no hay probabilidades, pero esa es la ansiedad. Esa es la ansiedad. Totalmente contrario a la fe. Cuando tenés fe, vos te acostás a dormir y tenés la certeza y la convicción de que vos mañana vas a ser bendecido. Mañana vas a ser bendecido. Por eso, queridos hermanos, es una lucha interna. Es una lucha interna. Jesús habló sobre el tema, insistió mucho. Dice: no se afanen, no se preocupen por el día de mañana. Porque los mismos problemas que a veces nos preocupan a nosotros en este tiempo, sucedían en los tiempos bíblicos. Uno se puede acostar a dormir pensando: mañana qué voy a comer. Yo la pregunta: ¿qué hacemos de comer? Que, bueno, esa ansiedad, esa preocupación, ¿qué comemos? Mañana por ahí tenés una fiesta en esta semana, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué vestido? ¿Qué traje me pongo? ¿Puede pasar esto?
no sé qué ponerme, no tengo para ponerme nada. Y vos decís, no, me parece que tenés un montón, pero uno que ve, que no hay, ¿verdad? Bueno, Jesús habló sobre el tema, ni hablar cómo pago las cuentas, cómo pago esto, lo otro, cómo hago. Bueno, uno se preocupa por eso. Jesús dijo, no se acuesten con esa ansiedad. No te acuestes a dormir, cada día tiene su propio afán. Mañana va a estar el Señor en tu vida. Mañana la bendición de Dios va a estar. Eso es fe. Derribar la ansiedad, derribar los temores y tener la confianza de que Dios va a estar. Si vos ves que te estás poniendo inquieto o inquieta por algo, bueno, pará un momento, dejá de pensar tanto y dejá esa necesidad en las manos de Dios. Señor, dejo esta preocupación en tus manos porque tengo fe y sé que vas a obrar en mi vida. Por eso no sé lo que te preocupa para esta semana, pero yo sí sé que Dios tiene bajo el control esa situación y Dios te va a bendecir. Confía, tan solo confía. Por eso murió por todos nosotros, para que podamos tener esta confianza en el Señor. Vamos a la otra palabra. La fe es la que mueve la mano de Dios. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué Jesús habló de esto? Porque a veces creemos en todo, pero vieron que muchos te dicen, todo tiene solución menos la muerte. Cuando uno está trabajando y siempre es una conversación, un problema, siempre hay alguno que te dice, todo tiene solución, menos la muerte. Y ahí te agarra como un escalofrío. Bueno, ¿por qué? Porque ese es el límite para la persona. Cree que hasta ahí va a poder resolver un montón de cosas, pero la muerte no. La bendición que para los hijos de Dios, aún la muerte está vencida. Hay promesa de vida eterna. Eso es para los que tienen fe. Cristo derribó ese límite. Lo pasó por arriba. Lo pasó por arriba el límite, porque en los tiempos bíblicos estaba el límite también. Todo tenía solución, menos la muerte, pero para los hijos de Dios, aún el que esté muerto, vivirá. Aún el que esté muerto, vivirá. Si alguien aquí tiene un temor a morir o tiene ansiedad a lo que va a pasar en el futuro, si sos un hijo de Dios, aún la muerte está vencida. Tenemos victoria. Hay promesa de vida eterna. Hay promesa de vida eterna. No tengas ningún temor. Otra palabra. La fe es el idioma del cielo. Es lo que nosotros tenemos que hablar. Es nuestra manera de hablar. Así tenemos que hablar los cristianos. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser nuestro estilo de vida. Tenemos que proponernos vivir con fe. No nos importa cómo vive este mundo que no conoce a Dios, pero sí tenemos que estar nosotros interesados en vivir agradando al Señor. ¿Y cómo vas a agradar a Dios? Hablando un idioma, el idioma de la fe. Amén. Si por alguna razón te estás convirtiendo o ya venís de tu vieja vida en una persona pesimista, como enojado de todo, protesta, y ve las noticias y se enoja, y escucha a un político y se enoja, y tiene problemas en el trabajo y se enoja. Sos una persona que reniega mucho, se enoja de la situación, protesta, ves siempre el lado negro, y esa es tu forma de vida. Hay un desafío de Dios, que cambies tu idioma, que comiences a hablar el idioma de la fe, porque es la forma en que agradamos a Dios. También no solamente renunciar a la vieja vida es abandonar el pecado, también es decir, no, yo a partir de ahora voy a hablar el idioma de la fe. Los cristianos creemos en milagros, amén. El que no tiene a Cristo en su vida, cuando ve el recibo de sueldo, dice, no llego ni al mes 15. Hay una publicidad que veo que cuando no llegas en la semana, los primeros 10 días el sueldo se quemó. El cristiano no mira tanto esa realidad.
El cristiano confía en Dios y declara, mi Dios es mi proveedor. Él provee. Va a suplir para todas las necesidades. ¡Aleluya! Por eso tenemos que también nuestro idioma hablarlo. Los que tenemos fe tenemos que hablar, creer en milagros, creer. Y es más allá de ser optimista. El optimista, cuando se enfrenta ante una situación difícil, ese optimismo corre riesgo de derrumbarse. Pero el que tiene fe se levanta aún más, porque es un enemigo a vencer. Si te viene un gigante, el optimista dice, uy, se me complicó. Pero el que tiene fe dice, yo peleo la batalla en el nombre del Señor. Peleo la batalla en el nombre del Señor. Y fíjese lo que dice, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Saber que cuando también ahí tenemos que desarrollar la fe. Por eso la fe la tenemos que usar para recibir el perdón de Dios. La fe la tenemos que usar no solamente para creer en que Dios nos puede dar algo grande o puede hacer algo grande, sino solo con acercarnos a Dios tenemos que tener fe de que Él está. Amén. Si ya te acercás a Dios y tenés dudas, bueno, ahí es donde uno tiene que atravesar esa barrera de incredulidad y decir, yo creo. ¿Y qué dice? El que se acerca a Dios creyendo de que Él está y le buscan con sinceridad. Quiere decir que cualquiera sea tu condición espiritual, te acercás a Dios. Cualquiera. Te acercás a Dios por medio de la cruz y ahí es donde Dios está. Esa certeza debemos tener. Y esta palabra quiero que escuche bien. Quiero que entienda porque no quiero que se malinterprete. Porque por ahí hay algún entendido en teología acá y te puede decir, uy, ¿qué está diciendo este? Pero si estás en alguna situación que sabés que a Dios no le agrada, alguna situación personal, moral, o estás viviendo un estilo de vida que a Dios no le agrada, bueno, hay una idea religiosa que piensan que primero tienen que resolver eso para acercarse a Dios. O no se acercan a Dios porque creen que no está para ellos. ¿Por qué? Porque por su situación personal. Pero ¿qué te dice Dios? Aún en esa situación tenés que creer. Tenés que creer en que Dios te perdona. Gente que hasta se quita la vida y uno no sabe por qué lo hizo. Y cuando empezamos a indagar, era temor a cosas que le podían llegar a suceder. Temor. Hay gente que inclusive tiene que recurrir a medicamentos por esta razón, temor a lo que va a suceder. Temor. Pero Dios nos dice, renuncia a esa forma. No pensés de esta manera. Es contrario a cómo vive un hijo de Dios. El hijo de Dios, el cristiano, confía en el Señor y espera en que Él va a hacer algo grande. Siempre, siempre, aún en medio de la adversidad, tenemos una promesa que es maravillosa. El Señor dice así en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Todas. Aún si aquí hay alguien con un problema, con una dificultad, con algo grave en su vida, Dios te dice, ese gran problema, ese gran enemigo, va a servir para que seas bendecido. Va a servir, y yo te animo a que tengas fe para creer en esta palabra, aunque hoy tu intelecto no lo entienda. Gloria a Dios. Aunque tu intelecto no lo entienda, el Señor te dice, eso va a ser para bendecirte. Esa fe es la que tenemos que desarrollar, queridos hermanos. Esa fe, que aún en un momento difícil poder declarar, esto es a favor de mi vida. Y no es porque ese problema sea bueno, o te lo haya mandado Dios porque te quiere ver sufrir. No. No sé por qué puede haber venido ese problema. A veces uno tiene problemas porque uno mismo se metió en problemas. No es que ni el diablo tiene que ver, vos te metiste. Pero aún en esa situación, Dios la va a tornar en bendición. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama Dios. Y por una cuestión de amor, Dios va a hacer que esa situación difícil
Dios la va a tornar en bendición. Por ahí ese problema es por otros, por un tercero, como le pasó a José. Sus hermanos lo traicionaron. Un problema de familia. A José los hermanos le tenían envidia, que es muy común que haya envidia entre familiares. Pero estos fueron más allá. Lo vendieron como esclavo y le hicieron creer al padre que se había muerto, que se lo habían comido las fieras. Y sostuvieron esta mentira durante años. Hay que ser malos como hijos, ¿no? Hacerle creer a un padre que su hijo menor había muerto. Seguramente han visto cómo ese hombre lloraría por su hijo, pero era tanta la envidia que tenían sobre su hermano que ocultaron todo eso durante años. Bueno, eso nos enseña que hay mucha maldad en este mundo. No hay límites para la maldad. Pero aún ante tanta maldad, ante la familia, gente mala, ¿qué hizo Dios a favor de José? Tornó que esa maldad, Dios la convirtió en algo que fue a favor de la vida de José. Es más, Dios hizo la obra tan grande que tornó tanto en bendición esa situación que aún fueron favorecidos los que le hicieron daño. Algo que nuestra cabeza no puede llegar a entender. Tremendo, ¿no? Tremendo. Imagínate si hay alguien que te está haciendo sufrir. Dios te dice, pará, no te amargues. Si hay alguien que te está causando dolor, no te amargues. No es para amargarte. Tenés fe, te dice Dios. Dios te dice, tenés fe. Tenés fe en mí. Dios te dice, tenés fe en mis promesas. No te dice tenés fe de la situación, de cómo vas a salir, no. Tenés fe en lo que yo he prometido. Y Dios va a hacer que esa situación aún bendiga al que te está haciendo daño. No entra en nuestro intelecto. No entra. ¿Cómo puede ser? Ahora, Dios lo hace y lo hizo en la vida de José. Por eso, hermanos, el desafío es crecer en fe. Derribemos toda incredulidad. Despojémonos de los temores que este mundo continuamente nos bombardea de temores. Si querés llenarte de miedos, bueno, no necesitas hacer un curso para esto solo. Los miedos se van a apoderar de tu vida. Las inseguridades, las incertidumbres. Si querés escuchar testimonios de sufrimiento y dolor, bueno, continuamente lo ves y vos podés decir, a mí me puede pasar esto, uy, mirá, me puede pasar, mirá lo que te puede pasar. Y uno vive atormentado así, lleno de temores. Por eso es tan bueno los testimonios de los hijos de Dios. Cuando viene un hijo de Dios y te dice, recibí un milagro, bueno, esa es buena información. Amén. Un testimonio. Por eso una reunión como esta, una reunión de comunión, es tan importante contarnos lo que Dios hizo. A veces yo observo las redes, por ejemplo, que en este momento están los hermanos en YouTube pidiendo oración. Y está bien recurrir por un milagro, pero también contanos la obra de Dios. Contanos milagros. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos inspira. Eso es lo que levanta la fe de la iglesia. Amén. Eso. Muchos nos cuentan cuando están atravesando por una enfermedad, pero después cuando se sanaron les da vergüenza contar. Te animaste a contar el problema, porque estabas asustado, asustada, pero ahora que Dios obró, te da vergüenza contarlo. No, necesitamos que lo cuentes, porque así aumenta nuestra fe. Por eso tenemos que cambiar nuestro idioma. Aún en medio de la dificultad tenemos que cambiar nuestro idioma y hablar el idioma de Dios. El idioma de los milagros, el idioma de cómo Dios actúa, el idioma en donde declaramos las promesas de Dios. Tenemos certeza, tenemos la convicción de que el Señor va a obrar. Amén. Si hay algo que te preocupa, si hay algo que te está quitando el sueño, si hay algo que no te deja dormir, es porque tu mente está pensando mucho, tu intelecto, tu sabiduría pequeña. Y es duro lo que digo, pero es carnal. Y la Biblia es más dura todavía, dice, y es diabólica. Dios te dice, cree en mis promesas. Tené fe en lo que yo digo. Dejá de pensar en eso y
Pensá en las promesas de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué puede pasar cuando Dios actúa? Créele a Él, créele a Dios. Desarrollá la fe y dejá a un lado esa ansiedad, créele a Dios. Y vas a recibir un milagro. Vas a ver la mano del Señor obrar. Amén. Ya estamos en el segundo mes del año, es un año de bendición. Vamos a recibir grandes bendiciones como sus hijos, como iglesia. Tenemos que estar dispuestos a recibir esto y creerlo también. Dios quiere bendecirte. Dios planeó de antemano que en el 2023 nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque lo dice allí en el libro de Efesios. Hay bendiciones de Dios preparadas de antemano. Cuando Él pensó en este periodo de tiempo, pensó en nuestras vidas y pensó y puso bendiciones, dice la Biblia, de antemano, preparadas para sus hijos, para que anduviésemos en ellas. Hay bendiciones preparadas. Estos 3-4 días del mes de febrero hubo bendiciones, pero estos 24 días, 25, no sé cuánto tiene este febrero, 28, hay bendiciones. Quedan 24 días de bendiciones preparadas de antemano por Dios para tu vida. Por eso levantate mañana con esa esperanza, con esa confianza. Más allá de los desafíos de la vida, ten en cuenta que Dios preparó bendiciones para estos días. Todas. Eso es fe. Eso es fe. No nos importa lo que habla este mundo. El idioma del mundo es totalmente diferente. Puede inclusive decir que vienen tiempos muy difíciles, que la realidad muestra eso. Pero los que creemos en Dios, nos tomamos de las promesas. Él preparó bendiciones de antemano para tu vida. Tomalas, amén. Son para nosotros, para nuestras familias, para nuestros seres queridos, están para ellos. Dios las preparó y vamos a andar sobre ellas. ¿Cuántos se animan a declarar esta palabra? Vamos a vivir por fe. Este año vamos a estar tomados de las promesas de Dios. Así que vamos a declarar la palabra del Señor. Gloria a Dios. La fe en las promesas de Dios garantizan una vida victoriosa. Es una garantía de Dios. Cuando uno se aferra de las promesas, se aferra. A veces personalmente he hecho este ejercicio cuando tengo un problema que tiene que ver con algo puntual. Un problema de salud, un problema de trabajo, un problema de familia. Busco promesas que tienen que ver con eso y me aferro de ellas. Me aferro y las declaro, las suelto, las digo, las leo, las digo. Me la anoto en el celular, las leo, las digo. Lucho, es una lucha interna porque uno es consciente que la realidad a veces te quiere abrumar, pero vos lo declarás. La promesa de Dios tiene que prevalecer en nuestras vidas. Por eso te animo a que te aferres de las promesas. Cada situación que estés viviendo, cada problema que tengas, aférrate de lo que Dios dice sobre el tema. De lo que Dios, aunque te enfrentes a la muerte. Por ahí es la muerte de un ser querido. Por ahí es la muerte o un diagnóstico de muerte que tengas. Bueno, juntá todas las promesas, o al menos las más importantes que encuentres en la Biblia, tomalas y aferrate de ellas. Declaralas, léelas, declaralas, léelas. Es palabra de Dios, no es optimismo, no es ser optimista, no es como algunas formas de filosofías de vida, como la nueva era, que es hablar bien, a mí me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. No, vos estás diciendo lo que Dios dice. Dios dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la victoria. Vamos a soltar esta palabra. Vamos a darle un breve repaso. ¿Qué nos dice la palabra en esta mañana que vamos a declarar? Declaro que en el año 2023 viviremos por fe tomados de sus promesas. Tomados de sus promesas. Ahora bien, si no vivimos tomados de sus promesas, ¿de qué nos vamos a aferrar?
Eso es para reflexionar. Si no te tomás de las promesas de Dios, ¿de qué te vas a aferrar? ¿De qué te vas a aferrar? ¿De las riquezas? ¿De lo material? ¿De qué te vas a aferrar? ¿De, no sé, esperanzas en algún sistema político? ¿Te vas a aferrar de la economía de un país? Vivís acá, te podés ir a otro lugar. Hay hermanos que nos siguen en las redes de otras partes. ¿De eso te vas a aferrar? ¿De promesas humanas? Aferrate de las promesas del Señor. Esas no fallan. Esas no fallan. ¡Aleluya! Vamos a declarar esta palabra. Declaro que en el año 2023 viviremos por fe, tomados de sus promesas. Por eso, Señor, bendecimos a toda la iglesia. Te damos gracias por este momento de unidad, de comunión. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, Señor. Y te damos gracias por haber muerto y haber pagado por nuestros pecados. Gracias, Señor, por la redención. Gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Bendecimos a nuestro hermano, bendecimos a la iglesia, bendecimos esta gran familia y te damos gracias. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.